¿Qué es el punk rock en México? Yo le he llamado el rock basura. Yo lo conocí por Javier Baviera, un músico saxofonista que tocaba con Decibel. Decibel es el poeta del ruido, uno de los grupos de la vanguardia, estaba hablando de los 70 finales. Javier Baviera me propone hacer un grupo de punk rock. Y yo le digo, pues, conozco el punk rock, sé que es un movimiento inglés, pero en español en ese tiempo estaba reinando el rock mexicano, Dubdus, Carlos Mata, Nuevo México, Enigma, Árbol, Paco Grexo. Lo que quedó de la banda rock, pues era lo que había del rock mexicano. Unos güeyes que aquí en Tocoya bajaban a robar, se llamaba requintear. Ya ni me acuerdo los pinches apodos de todos esos güeyes. El Caras y varios güeyes. Estaba la feria que se llamaba Vallejo, incluso ahí donde ahora está el Parque Lira, había una carpa, de las antiguas carpas. Y ahí se ponía un güey a gritar, que el que se siente en esa pida se vuelve más guapo. Y se metía la gente. Y ahí robaban esos güeyes, y de ahí luego me decían que fuéramos a las tocadas y yo ni sabía ni qué pedo. Y me llevaban a un lugar que se llamaba El Chicago y El Mandril, y pinches, pero puros grupos de rock and roll, no había grupos de punk en ese momento. Y el primer grupo de punk que yo fue al Size y al Daño Breeden. ¿No? Yo, al igual que todos los de mi generación, de los 80s, yo inicié como rocker. Yo empecé escuchando bandas como Black Sabbath, como Led Zeppelin, Doors, cosas así. Escuchábamos grupos, en ese tiempo estaban de moda, ¿no? Los Led Zeppelin, Doors, Rolling Stone, Black Sabbath. O sea, el primero que yo escuché fue en radio, allá por el punk, a nivel internacional, allá como por el 78, en una estación de radio comercial, ¿no? Se llamaba Radio Juventud. Escuché Television, o sea, sí. Entonces, Television en 1978, escuché su disco en la radio comercial, espérate. O sea, ahorita puede ser como una cosa así, como, ay, no, pues entras a YouTube. No, en ese ambiente, en ese contexto, en donde lo más de vanguardia para los jóvenes era escuchar a los Creedence, la hora de los Creedence o de los Beatles, ¿no? O de los Rolling Stones. De pronto te escuchas a Television y dices, hay otro mundo, aunque yo ya venía de otro mundo en el sentido de que la música de vanguardia yo la había escuchado en Radio Capital allá por 1969-70. Las revistas especializadas de rock sacaban alguna que otra nota del punk, quiénes son los punk y que eran un desmadre y todo. Entonces ahí me fui enterando de que había grupos como Sex Pistols y The Clash. Entonces aquí llega el momento punk cuando ya se desbarató en Inglaterra. Entonces ya las bandas ya estaban un poquito más comercializadas, entonces ya estaban en sellos internacionales como The Clash y Sex Pistols y llegaban a través de sus discos en edición nacional, ¿no? Y llega un sonido a Ciudad Neza, en una pieza que se llamaba El Comité 28, un sonido que se llamaba Violencia. El dueño de ese sonido venía de Nueva York y de repente pone ahí en una gran noche punk puros acetatos, ¿no? Pone música de The Clash, pone música de Sex Pistols y pone música de los Ramones toda la noche.
Y llegaban chavos un poco mayores que nosotros, vestidos tipo Ramones, tipos Sex Pistols, ¿no? Y nos impresionó bastante. Eso era a finales de los 70s. Y entonces, en el 77, cuando entro a la UAM, pues nos empieza a llegar el pop por vía comercial. Pues ya vi la portada en esos años de Conecte, la revista Conecte, que traiga los Sex Pistols con los pantalones rocks, y dice, pues esos güeyes los conozco, ¿no? Están aquí en la vuelta de mi casa, los mismos. Pero bueno, pero es estético. Entonces, yo le entré a todo este rollo por rollo estético y libertad. Me fue involucrando en el movimiento punk a raíz de las revistas, de recortes de revistas y de periódicos. Y obviamente alguna que otra nota de radio negativa hacia el punk, porque lo negativo siempre llama más la atención. Entonces el punk era así como que lo peor del rock, ¿no? Entonces aquí de por sí en los 70s y 80s estuvo vetado el rock por muchos años. Y entonces lo peor del rock era el punk, entonces era así como lo prohibido era lo más que me llamaba la atención. Entonces así fue como yo y algunas personas fuimos involucrando en el movimiento punk. Y yo me acuerdo que a veces los chavos que se sentaban en la esquina me llevaban a las tocadas. Y nada más a mí éramos como 4 o 5 morrillos que íbamos ahí y decían que éramos las mascotas. Y siempre decían, vamos a hacer la vaca para entrar a las tocadas. Y se hacía la vaca. Y ahí decían, pues danos chance. Y veíamos que ya de repente nos metíamos ahí a escuchar y comenzábamos a bailar el rock and roll de brinquito y todo el pedo. Pero digo, y a veces algunos grupos tocaban rolas así de Sex Pistols, de Ramones. Pero era algo incipiente, no era algo así que ya existía. Entonces, los discos comenzaron a llegar a través de la gente que iba. Primero, hay muchas versiones, pero yo lo que recuerdo es que había gente que se iba de mojado, que decían en aquella época los mojados, o las espaldas mojadas, y los cabrones luego cuando regresaban, cuando venían principalmente en diciembre de vacaciones o venía su familia, traían discos de punk, como Generación X, traían a 999, traían a Black Flag, traían a los Sex Pistols de Ramones. Y era la época en que todos se sentían ya Ramones, o Sex Pistols, o Sis Vicious, o Johnny Rotten. Por algo los apodos son... En esa época los apodos comienzan a ser que el Rotten, que el Sis Vicious, que Podridos, que todo porque es el momento en que comienza a partir de ahí el movimiento punk. Y aquí en México, pues sí se comienza a dar a través de la clase alta, porque son los que tienen el billete para comprar los aparatos y hacer los primeros grupos de punk, como Size, Daño Riden, Plastic Oak, pues todas esas bandas que comienzan a darse, ¿no? Y principalmente en el Hit 70 y en la Geodésica, que es donde se comenzaban a tocar, y luego Paco Grueso, que comenzó a hacer allá en Tlatelolco, ahí en el Antonio Caso. Viajé mucho y es por eso que me empecé a conectar con el mundo del punk. Ya en finales de los 70 empecé a ver como los primeros punks en Europa y después mi primer contacto en México con el punk fue Illy Bleeding, Jaime Keller, de Size. Yo no tenía mucho contacto con grupos como Danger Rhythm, Taxi, Energía, porque ellos pertenecían al sur, nosotros pertenecíamos al norte. La San Felipe de Jesús, el Gran Canal, las Ratas Muertas, la Pestilencia, la Insalubridad, ahí nace Rebel. Al formar el grupo Rebel del Punk, con Javier Baviera y un servidor, empezamos a funcionar
por toda la periferia del Distrito Federal, dando un welcome al movimiento rock and roll mexicano y siendo punta de lanza de un nuevo movimiento que era el punk rock. Principios de los 80s, grupos punks de aquí de México, yo en aquellas fechas era muy poco lo que conocía, ¿no? Llegué a ver propagandas de, por ejemplo, de Hospital X, de Energía, pero nunca los oí en vivo a ellos. Y son grupos, pues no sé, de principios de los 80, ¿no? La banda con la que estoy, ellos empezaron en el 81, con Xenofobia empezó en el 81, principios del 81, pero tampoco los había escuchado. Yo con ellos los escuché en el 84. Escuché, también de las primeras bandas que escuché fueron al Rebel, al Síndrome, al Japs. Íbamos a las tocadas, pero los Japs tocaban Ramones, Energía tocaban covers de los Pistols, cosas en español, pero el mensaje era destructivo, ¿no? Y hay una banda que muy poca gente conoció, que solamente los que estuvimos en esa época conocen, que se llamaba Rompecabezas del Punk, que es una banda muy cabrona que para su momento que él surge, que es a finales del 83, y que comienza a tocar en el 84 masivamente porque Harry, que muy poca gente le ha dado el crédito que él se merece, pero Harry fue uno de los impulsores del movimiento punk en México, ya que él comenzó a hacer tocadas, invitar a grupos de punk principalmente en la Golden, donde comenzó a hacer tocadas e hacía grupos como el Rompecabezas del Punk, a la Energía, que antes de ser Energía se llamaba Serpentius, Nenru, que hasta participó en un concurso de rock de 1980-81, donde ya pasan a ser Energía y comienzan a tocar, como la gente los comienza a identificar como los Sex Pistols mexicanos, y los Japs, porque el Rebel de Punk en el 80 se deshace, 80-81 se deshace, porque se pelea Javier Baviera, que fue el fundador de Rebel de Punk, se pelea con Arturo, y luego ya crean, el Javier Baviera crea un grupo o un proyecto que se llamaba Hospital X, y ella andaba tocando con su grabadora y él solo haciendo su performance, tocando punk rock. Luego, cuando ya comienza a darse más fuerte nuevamente el punk, surge en el 84 nuevamente el Rebel de Punk, se hace, y son los primeros grupos que quedan, que es Energía, Energía, el Dangerous todavía tocaba, el Rompecabezas del Punk, los Japs y el Síndrome. Otra de las tocadas representativas para mí de aquella época fue una tocada en la glorieta del Metro Insurgentes en el 84. Fue una exposición sobre el movimiento punk aquí en México que se llamó Caos Urbano. Fue en un salón de el CREA, no me acuerdo qué significa CREA, pero era algo de apoyo para los jóvenes, ¿no? Supuestamente apoyo, porque era auspiciado por el gobierno. Pero pues en aquella ocasión se organizó una exposición del movimiento punk con el cierre de la clausura fue una tocada, ¿no? Donde se presenta Xenofobia, se presenta Desorden Público, se presenta Histeria, Caos Subterráneo, se presenta de Tijuana Solución Mortal, que cuando yo escuché por primera vez a Solución Mortal me impresionó enormemente, ¿no? Porque era muy evolucionado para lo que yo había escuchado en aquellos años, ¿no? Era una banda que sonaba demasiado pesada para mí, ¿no? Pesada en el buen sentido, ¿no? De que eran muy, muy buenos y me influenciaron grandemente, ¿no? Para mí sigue siendo de mis bandas favoritas, ¿no? Después surge un cambio así muy, muy radical cuando los pequeños grupos que estaban formando se ocurre hacer la pandilla bien firme, ¿no? Que era los Mierdas Punk de Ciudad Neza, ¿no? A través de reuniones y conformación de sectores. Esto se da casi a mediados de los 80s, después del terremoto. La organización, surge también otro grupo que eran las Bandas Unidas de Neza, que arroparon todo el movimiento también. Había sectores como devaluados, damnificados, los clínicos, los aguiluchos, etcétera, un buen de sectores. Y cuando
toma una gran fuerza es cuando se filma la película de Gregorio Rocha, la de Sábado de Mierda, que hay una tocada histórica que se reúnen más de 700 punks mierdas ahí a un lado de la Clínica 75, ahí por los viveros. De ahí pues, sentimos que íbamos a traspasar algo, ¿no? En ese tiempo ya habíamos escuchado nosotros lo que estaba recién llegando de Tijuana, gracias a Gregorio porque él nos llevó cintas, demos y nos llevaba fanzines. Yo recuerdo que ese día llegó con un fanzine que se llama Universo Suburbano, que hacía un cuate que se llamaba el Bonds de Ensenada, y nos llevó cassettes de un grupo de Tijuana que se llama Solución Mortal, y ya la letra era distinta a lo que nosotros habíamos escuchado, que era puro Punk Destroy. ¡Animal, eres hombre! La vestimenta no se volvió radical de la noche a la mañana, fue un proceso que se fue dando. Fue muy curioso porque cuando vi las primeras fotos de los punks, yo expresé, dije, estos son como yo, en este sentido de que no solo no les gusta vestirse a la moda, pero les gusta innovar, ¿no? Yo no me puedo decir que innové mucho. La verdad es que con mis... sí teníamos como diseños originales, pero no tan vistosos o tan... Bueno, sí eran vistosos, pero hasta que no fue, digamos, en masa que resaltaron, ¿no? La verdad que muchas veces ni sabías, porque tú veías cómo la gente se vestía, ibas buscando a veces copiarlos o a veces crear tu propia ropa. Y te ibas a los tiraderos, te ibas al tiradero que le decíamos los ticas, el tiradero de Santa Fe, le decíamos, vamos al ticas. Y la verdad que nunca sé por qué le decíamos el ticas, y al final de cuentas era un tiradero, ¿no? Pero siempre le decíamos, vamos al ticas. Y vamos al ticas a juntar ropa, a juntar botas. Recolectábamos la ropa de los basureros. Toda nuestra estética siempre fue de basurero. Nunca compramos ropa de moda ni de marca. Y no existían, Porque no había mojas, en esa época todavía no había mojas, la gente se peinaba diferente, se peinaban como Rock Stewart, como creo ahí, peinados de grupos de rock and roll que copiaba la banda de aquí. Las marcas de tenis eran la Superfaro, estaba la Converse, pero nunca nos gustó comprar. Las chamarras de piel eran las que levantábamos de los basureros. Y todo eso es lo que usábamos en esa época, y nosotros hacíamos nuestra propia ropa. Comenzábamos con los pantalones de mezclilla, les echábamos clarasol para que se despintaran, o comprábamos tinta de zapatos y los engrasábamos para que parecieran de cuero. Ahí veías a todos y los entubábamos y era un desmadre entubarlos, porque a veces te quedaba una pata más entubada que otra y luego no te entraba y tenías que volver a coserlo y descoserlo. Y las pintas las hacíamos con una brocha atrás de las chamarras, con pintura de aceite. Esa era más que nada nuestra estética. Cuando empezamos a surgir como punks, nos perforábamos las orejas, pero en vivo, así con seguros o navajas de rasurar. Y había unos botones que hacíamos, esos botones que hacíamos los cortabas de revistas, principalmente del Conecte, del Sonido y de Melodías, y varias revistas que había en esa época, los cortabas cuadritos de tus grupos favoritos. Y a veces cuando no tenías para hacerlo como un botón, cortabas pedazos de cartón o cartoncillo y los pegabas, les ponías un hule arriba y le ponías atrás un seguro con yures amarrado y te lo pegabas en la chamarra o a veces te llamas tu chamarra. Y luego andabas buscando cadenas para ponerte para que te vieras más gandalla. Entonces mucha gente se metía un seguro en la boca y creían que sí lo traían conectado, pero no, hay un truco, lo cortabas a la mitad y te lo metías. Te ponías así como de esas que se pintan las uñas, barniz,
para que pareciera que traía sangre. Nos cortábamos los brazos con vidrios, con navajas de rasurar. Toda una ideología destructiva de lo que nos estaban vendiendo en esos tiempos el movimiento punk inglés. Así como que lo arropamos en ese sentido, ¿no? Y también las navajas que se usaban en aquella época para rasurar, también te las colgabas en los aretes, como arete, o te las pones en tu cadena, porque casi todos en esa época trataban de ponerse una cadena con un candado aquí. Porque no había picos, la gente no conocía los picos, eran más que nada estoperoles, así le decíamos estoperoles, y eran puros pinches estoperoles cuadrados. Entonces la gente pues buscaba crear su moda, ¿no? Y estaban bien pinches caros. Todas esas cosas estaban bien caras. Digo, pero fueron épocas de los inicios del punk. Realmente asimilamos el punk a nuestra realidad, ¿no? O sea, no queríamos... Bueno, no podíamos... Los punks de aquí... Yo nunca me considero punk, pero mis amigos eran punks, vivía con punks, pero igual que los metaleros, no podíamos sentirnos como punks de Inglaterra ni de Nueva York, porque vivíamos en México en una realidad llena de carestías y de represión, ¿no? Estamos hablando de los 80s, donde la represión hacia ser joven, incluso nada más, no necesitas saber rockers, para todos los jóvenes existe una represión. Entonces, la identificación hacia el movimiento es fuerte, ¿no? Entonces, como que sí embonaba bien en nuestra realidad. Obviamente no queríamos ni podíamos ser como los punks de Inglaterra, ¿no? Porque inclusive nunca nos quedó claro realmente cómo era la imagen, ¿no? De hecho, Nadie es inocente es mi primer largo, mi primera película ya como más autoral, que es una mezcla entre ficción y documental. Entonces creo que ahí se unen como muchas cosas. Primero me identifico con la esencia que mueve al movimiento punk. Después me identifico, hay una comunión con estos chavos, que son unos chavos súper jóvenes y que tienen como esa rebeldía a todo lo que da, y al mismo tiempo Jos Cobu hasta el fondo, o sea, en el sentido inclusive de la autodestrucción. Por otro lado, también eran como la representación más clara de las contradicciones de este país y de los abismos sociales que tenemos en este país. Ya no era solo una expresión estética o artística o musical o solo del hecho de ser joven, sino era del hecho de ser joven hipermarginado, que era consciente de esa marginación y que vivía además, este México era otro México, es muy loco. Por ejemplo, en esa época, la gente clase media para arriba creía que el 95% de la gente era clase media. Yo, por ejemplo, cuando hice Nadie es inocente, en algún momento una mexicana relacionada con el cine, que le había yo mandado la película para que la llevara al Festival de La Habana, al final me confesó que no la había mostrado porque esas cosas, los trapitos sucios se lavan en casa. Con esas palabras me dijo. Un maestro de una universidad, de la Facultad de Ciencias Políticas, creo, me invitó a su clase a presentar la película y le dijo a los alumnos, bueno, estos son unos chicos como ustedes. Hubo una reacción así de como nosotros, esos son una mierda, o sea. Entonces había una negación de que en México existiera el abismo social tan grande y tan espeluznante que existía y que ahora se ha agrandado. Pero si es necesario, duro y a la cabeza, no les gustan las máquinas de guerra.
Fue la generación, y no fuimos solo los jóvenes, que estábamos rompiendo con todas estas viejas prácticas dictatoriales, políticas en las que vivíamos. Nosotros nos enfrentamos mucho contra la policía, contra toda esta represión hacia los jóvenes, toda esta criminalización, y lo hicimos de forma creativa. Bueno, México siempre ha sido un país de represión. La policía siempre ha estado, los fusileros, los rurales. Si estás en el campo, los rurales siempre han sido sanguinarios, siempre han estado a punta de garrote. Yo fui golpeado por rurales, fui golpeado por granaderos, fui golpeado por simples policías, pinches gendarmes de mierda. Y hoy por la gendarmería. Siempre he tenido represión. O sea, del grado que llegaban, si llevabas tu grabadora en el hombro, te la quitaban, te daban tus patadas y te aventaban al canal. Así de ese tamaño. Moribundo, golpeado, dejado. Tan se elabora una construcción policíaca, social y mediática que hacen un programa en la policía del DF que se llamó Dispan. O sea, Dispan, o sea, tiene resonancias psiquiátricas. Dispan me recuerda así como el retanol, o como se llama, lo que le dan a los chavitos para que se alivianen. O sea, parece un chocho, ¿no? Parece el nombre del chocho. Dispan. O sea, Dispan era dispersión de pandillas. Programa de dispersión de pandillas. Operativos entre granaderos, grupos de élite como los Zorros, policía judicial, para no permitir tocadas en los barrios. Pero mientras se evitaban las tocadas en los barrios, a nivel mediático estaba de moda el rock en tu idioma, ¿no? Entonces, pero a nivel capilar, en el barrio, en la esquina, en el metro, como la banda era muy visible, entonces iban sobre Y ahí es donde estaban los grupos punk. Entonces, como no había tocadas netamente punk, todos los grupos de punk tocaban en las tocadas de rock. Era una combinación. Y ahí convivían los punk con los rockers o con los hard rock y todo ese rollo. Y era una sana convivencia porque los punk llevábamos y nos esperábamos hasta que tocaban los grupos de punk. Cuando tocaban nos salíamos. Pero mientras estábamos ahí cheleando, otros fumando marihuana, otros con su pinche globito. Como siempre, ¿no? En una gran familia unidos. Digo, y ya cuando salías con el temor de que te encontrara la pinche policía y te agarrara. Te ibas cuidando, te subías al camión, te ibas cuidando de que no llegaran los pinches policías y te agarraran o te bajaran y te llevaran detenido. Te metías al metro y también era lo mismo, irte cuidando, ¿no? Digo, porque las pinches excursiones eran cabronas para ir a las tocadas. Imagínate, ir de Jalalpa hacia Iztapalapa, que es donde estaba la Golden, pues era un pinche viaje mínimo de hora y media, 2 horas. De ese tamaño era Nesa, era Chimalhuacán, era Los Reyes. Teníamos que ir a tocar en un triciclo macero que hacíamos 2 horas para la tocada en el triciclo macero. Llevábamos el aparatito y la guitarrita toda remendada y toda la madre para llegar a tocar a la pista. ¿Para qué? Para que a las 10 de la noche llegaran a las tiras, te sacara punta de culatazos, se quedaran con tus cosas, te bajaran todos y amanecías ahí en los Arcos, amanecías en el Torito, amanecías en cualquier pinche cárcel, cualquier delegación. En ese tiempo estaba el batallón de radiopatrullas del Estado de México, que era el Barapem, y lo comandaba, creo el director era Alfredo Ríos Galeana, que después fue el enemigo público número 1 de México. Pues la represión estaba de a peso, te veían con punks mugrosos y te subían, o cuando había riñas entre pandillas, pues llegaba la raza y no sé, que a quien atorara, ¿no? O torciera. Pero sí hubo represión, no había derechos humanos. O sea, eso sí era. A donde desaparecían había operativo. O a donde comenzaba el slam, todos pensaban que había bronca. En la UNAM, yo me acuerdo en una tocada en el Che Guevara por el 87, previo a la huelga del movimiento estudiantil del 87 del CEU, para porque había un chavo anarco que lleva los punks en el segundo tocado. Y entonces empiezan a hacer la banda de slam.
y todo el mundo se empieza a sacar de onda porque pensaban que había una broma. Entonces, esas eran las rupturas, desde mi punto de vista. Eso, de verdad, no lo he vuelto a ver. Y no es exaltación ni nostalgia, ¿no? O sea, no lo he visto. Yo creo que hay que ver muy claramente cuál era el contexto. El contexto en los 80s era un país de una represión enorme, sobre todo una represión a la juventud. Por ejemplo, no había conciertos de rock. O sea, estaban hiper prohibidos. La policía detenía a todo el mundo. O sea, a los punks y a los de Nesa, bueno, ya ni se diga. O sea, era tiro por viaje. Cuando estábamos filmando, la policía... Bueno, ellos ya con la bandera de la película le decían a la policía, pero... Mira, la primera escena que filmamos es la casa abandonada que sale cantando el Pablito Podrido, pero una casa abandonada aquí en la colonia Juárez, donde ellos venían a lavar vidrios a la esquina de Juárez y Avenida Chapultepec, y estábamos en la casa abandonada filmando. Por desgracia, estaba apagada la cámara cuando de pronto entran como 50 policías con armas de alto poder, nos ponen a todos contra la pared, y esa escena son chavitos entre 8, y el más grande era como Pablo, que tenía 14, si acaso. Como si fueran a agarrar a la banda de narcotraficantes más grande y 2 camiones de granaderos afuera. Según ellos venían a detener a quién sabe quién. Y gracias a que estábamos filmando y teníamos cartas del CUEC y de no sé dónde que habíamos conseguido, no pasó nada. Pero por ahí era la represión. Y luego los chavos, bueno, en esa también cada rato llegaban y estaban así encañonados. Y, a ver, ¿qué dice este que está trabajando en una película? Y, por ejemplo, luego me iban a buscar a mi casa, que yo vivía aquí en la Narvarte. Bueno, hasta la dueña del edificio muchas veces los salvó, porque nada más por estar ahí la policía llegaba y ya se los quería llevar. Y varias veces los metieron a la cárcel, pero ellos nunca faltaron a la filmación, pero las veces que faltaban era porque los había agarrado la tira. ¿Por qué? Porque la cultura de la policía aquí es una mierda y seguirá siendo una mierda. Un cabrón que te golpea, pues no tiene madre. No tiene madre, no tiene oficio ni beneficio. Se mete al servicio de los ricos, de los políticos, porque es a donde tiene cabida. Nada más. Pues era pues no existían los derechos humanos. Llegaban y te agandallaban, a veces hasta te atracaban, ¿no? Porque el sentido es que por tu aspecto, ¿no? Te sembraban hasta en las guanteras de las patrullas algún arma o algún desmadre para involucrarte, ¿no? Llegabas a las agencias pues ahí es muy famoso la Perla o el Tepozanes o el Palacio, y te montaban chingaderas, ¿no? No, que estos venían de robar o que estos estaban vendiendo, fumando chingaderas. Aparte de la madriza que te daban los policías, ¿no? Yo me acuerdo que te daban unos buenos cachetadones o te agarraban del cabello y te cortaban el pelo, o se quedaban con tus cinturones, o si la chamarra de piel estaba bonita, a ver, presta mano. Se da mucho el efecto de los chavos banda, de que hay una carestía también, una crisis económica, y la gente luego no tiene ni para ir a la escuela, que tampoco... Te estoy hablando de los 80s, donde pues, no había tanto problema para ir a la escuela, pues, había bastante espacio en las escuelas, ¿no? Pero sí había una carestía, entonces también la represión estaba muy, muy gruesa, todavía estaban las madrinas, los judiciales, las racias. Entonces eso dio efecto a que la gente, los chavos bandas, se juntaran entre ellos, no porque hubieran visto la película de los guerreros ni por otra cosa, sino porque era una causa. A causa de la represión, los chavos se empezaron a juntar. Ellos se tenían que juntar porque si llegaba una patrulla, eran 2 patrulleros, no podían llevarse a 10 o a 100, pero no era una pandilla formada realmente con esa idea, sino que tú tenías que salir a la calle con tus cuates, porque si te agarraban solo, pues era fácil que te apañaran los judiciales o la tira. Entonces, si había un concierto, entonces la banda se juntaban y se iban en manada, porque era una forma de protegerse.
En el 89 había un lugar allí en la San Felipe de Jesús, Nutri-Rock, que era un espacio alternativo que promovía un cuate músico que se llama Pepe Láminas. El Pepe Láminas ahí hacía cada fin de semana una tocada con grupos de distintas corrientes. En algún momento llegó Sedición de Guadalajara, que en ese momento estaba pegando con sus rolas, que vienen 2 o 3 rolas ahí en la década perdida de ellos, por cierto, de su disco Extintos. Vienen y entonces pues van mandando, ¿no? O sea, se descuida, pero el espacio era de doble de esto. O sea, bien chiquito, y llega toda la banda metropolitana y no cabe. Entonces, está lleno, o sea, pero hasta la madre, el techo sudaba, o sea, el techo sudaba, goteaba del sudor y de todos los pinches humos de la banda, y entonces tocando Sedición con sus letras, y cae el operativo. Así, o sea, llegaron con rifles, o sea, la judicial con rifles, cortando cartuchos, más granaderos. Y entonces fueron sacando poco a poco, uno por uno, o sea, uno por uno, a la pandilla. O sea, directo, porque era una puertita por donde se entraba. Entonces, poco a poco, uno por uno, estaban las pandillas y les iban llenando. Se fueron sobre ellos y los que estábamos afuera no nos dijeron nada, fueron sobre los que estaban adentro. Y bueno, como yo no era fachoso, pues yo veía ahí, daba testimonio ya de todo ese rollo y traía una jornada en la mano, agarro y vamos a un teléfono público, que no había celulares, teléfono público, y marcamos en la jornada que había redada de Hispán y sacaron la nota al siguiente día. Recuerdo una situación que se da a finales del 86 en el barrio de La Clínica, cuando hubo una riña entre los punks y otra banda local de ahí, y llega un operativo fuerte. Se le denominó en ese tiempo el Perlazo, y muchos punks y otras bandas afiliadas a los punks fueron a chingarse ahí a La Perla y al Tepozanes. Esa situación salió hasta en los diarios, ¿no? Cayeron los punks de Nesa, en el famoso Perlazo. Y sí salen retratados unos 60 punks con rockets ahí mezclados. Estuvo pesado. Y pues no hubo tregua de libertad, ¿no? Te digo que no existían los derechos humanos. Si tenías lana para aventar un buen abogado y todo eso, pues la chispabas, pero mucha banda sí se fue a chingar, ¿no? Mucha banda se fue al reclusorio, ¿no? El que estaba ahí, el local. Por eso te digo, con la policía siempre ha habido desconfianza. Me enorgullece de haber estado en esos tiempos y de haber hecho lo que nosotros hicimos, ¿no? Creativamente. Los conciertos en esa época eran súper perseguidos, eran criminalizados. Como digo yo, criminalizados me refiero a que teníamos acoso policíaco, teníamos agresión policíaca también hacia nuestras personas, y nos organizamos de tal manera que actualmente pueden tener el Vive Latino y todos estos festivalillos de música que en esa época eran súper prohibidos, pero que a nosotros así que a fuerza nos impusimos por el derecho a tener esos espacios. Un tipo de represión judicial, tanto en la calle y en todo. No necesitan ser policías, la misma sociedad se porta a veces muy basura cuando pasas, te tachan de todo, de puta, de la forma en cómo vistes y todo, ya para la sociedad eres todo lo malo, ¿no? Y la policía sí nos ha llegado a tocar que te ven y te quieren subir, te quieren llevar nada más por... Que nadie viene un pinche marihuana, un pinche drogo y hacen iris. Ya no como antes, claro, no nos tocó ese tiempo. Pero sí todavía se vive eso, nos ha tocado varias veces.
todavía, todavía nos tocó, pues, y si nos sigue tocando, pero pues yo creo que no se compara como en aquellos tiempos. O sea, sí nos ha tocado de que llega la policía y se lleva a todos en una tocada, todos para adentro. Y, por ejemplo, en Ciudad Guzmán nos metieron y hasta me tocaron unos golpes de que yo les quería preguntar, pero ¿por qué me están llevando? O sea, no hice absolutamente nada. Pues ya me tocaron unos madrazos y yo, ay, güey, pues mejor me callo, ¿no? Porque si sigo hablando me pegan más fuerte. Y pues ya, pues es que... Pues sí a veces está gacho, pero fíjate que últimamente se ha tranquilizado, no sé, como que ya tienen otras prioridades los policías que andar ahí arrestando punks. O sea, ya están más concentrados en ver cómo sacan dinero de la gente. Y ya vieron que los punks no tienen dinero. Y dicen, esos güeyes no. Ya mejor ni les hagamos caso. Eso sí, pues hablando ya de la represión policial en las protestas, pues por lo que hemos vivido y lo que hemos visto, pues ahí sí, ¿no? Ahí sí la represión policial. A mí me tocó vivir en una protesta de la cumbre del 28 de mayo, una protesta histórica a nivel mundial, y de México, de América Latina. Sí la han de conocer, fue el 28 de mayo del 2005, si no me equivoco, esa protesta. No, 2003, perdón, del 2003 fue, porque en 2003 se cumplió 10 años. Y pues ahí sí se vivió una represión policial, o sea, a más no poder, ¿no? O sea, rompieron costillas, o sea, a mí me tocó una amiga de un conocido que le rompieron las costillas, nomás por andar tomando fotos. O sea, ni siquiera andaba de revoltosa y le rompieron las costillas a la mujer, o sea, creo que sí, pues sí nos ha tocado vivir, pero muy chispazos, ¿no? De esos tipos de represiones policiales que mencionas. Sigue habiendo un poco de represión por parte de la represión judicial, represión social, un montón de represión. Sí, la seguimos nosotros, tal vez no tan marcada como hemos visto, ¿no? En años pasados, pero de algún modo, o sea, no sé, también eso es lo que tuvo que pasar la banda, que tuvo que luchar, y nos están abriendo poco a poco puertas y nosotros tal vez estamos abriendo otras en contra de eso, ¿no? De que ya no haya esa represión. Te digo, de los fanzines nos dimos cuenta que los FUN podían organizarse para organizar colectivos, organizar sus propias bandas, sus propias tocadas y muchas actividades más. Entonces así es como varios punks de aquí y otras personas nos involucramos y creamos el primer colectivo de punks que se llamaba el Colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva en 1986. Entonces a partir de ahí también se dio la apertura con el Museo del Chopo, no solamente el Tianguis del Chopo, sino el Museo del Chopo, ya que el Tianguis del Chopo se organizaba afuera del Museo del Chopo y el colectivo se juntaba los miércoles afuera del Museo del Chopo, y a ver de ahí hubo invitación del mismo museo a que organizáramos exposiciones y conferencias dentro del museo, algo más formal, ¿no? Entonces de ahí se dio la experiencia y fuimos creciendo conforme los años, fuimos realizando bastantes eventos. Y ya pues nosotros en el 84 formamos un colectivo en Santa Fe que se llamaba Colectivo Antitodo. Hicimos varios fanzines de una sola página con un amigo que ya no he encontrado, que se llama Pablo, el Antitodo, que se juntaba mucho con Alma. Y allí en Santa Fe también se dieron los primeros colectivos de la banda, no propiamente de los punk, de la banda. El primer colectivo se llamaba Grupo Cultural Santa Fe, que es el origen del Consejo Popular Juvenil. Que ese Grupo Cultural Santa Fe nace para integrar a todas las bandas, que ya no nos peleáramos, que comenzáramos a integrar, y el gran impulsor fue Chucho Maffer. Chucho Maffer es un chavo que a pesar de que estaba en los partidos políticos de izquierda,
colaboró mucho con nosotros. Chucho Maffer siempre estuvo a nuestro lado, nunca sacó provecho de la banda. Creo que es de los pocos que nunca ha sacado provecho de nosotros. Y yo me considero punk, ni los punks me consideraban punk, pero estaba ahí, entonces algo tenía que ver. Y de verdad, pues, no me considero punk, me considero más anarconihilista, individualista y artista, más que punk. Pero eso me hizo afín con algunos de los miembros de los fanzines y los colectivos que tenían una perspectiva anarquista o tenían una perspectiva estética, ¿no? Estético estridente de hoy en día, que se plasmaba en los fanzines. Entonces yo me hice afín con esos colectivos o con los miembros de esos colectivos, ¿no? Chucho Punk, que además lo considero a él como el creador de la estética punk en México, de la estética, no del punk, para que luego no vayan a pensar, de la estética. O sea, él elabora a través de su fanzine El Caramelo toda la estética desde mi perspectiva. La idea del periódico Morirabia surgió en 1989 cuando hubo un encuentro anarquista internacional en San Francisco, California, al cual asistí. Ahí hubo mesas de trabajo, hubo talleres, hubo intercambios de música, etc. Y ahí en una de las asambleas surgió la idea de hacer un periódico anarquista continental, del continente americano, de Canadá a la Patagonia. Pues por X y por Y se empieza a producir en Estados Unidos Morirabia en el 91. A mí me llegaban, como pues estaba en la lista de asistencia, me empezaron a llegar los primeros números. Como te comentaba, era mi intención que fuera continental. Estaba en inglés y en español, para Norteamérica inglés. Norteamérica me refiero a Estados Unidos y Canadá, y el español todo Latinoamérica. Yo siempre he sido latinoamericanista, entonces me parecía fabuloso. Y también esta cuestión de que como ya tienen los recursos, es posible que fuera posible que se realizara. A mí me dio mucho gusto que efectivamente no fue solamente una reunión donde quieran una buena idea, sino que esa buena idea se concretizó. La parte de español estaba medio cojita en el sentido de que el contenido en inglés lo traducían al español, era lo mismo contenido, nada más traducido, y les fallaba. Entonces en esa época conocí a un chico, un cubano, que nos hicimos pareja, y los dos dijimos, pues vamos a echar la mano, o sea, pues, si queremos que esté bien, pues hay que participar, y ahí me fui a Nueva York a participar en el periódico, y precisamente por participar en el periódico aprendí a ocupar las computadoras, usar el correo electrónico, toda esta cuestión organizativa que se empleaba en el periódico, y pues el idioma, ¿no? Aprender. Si los PND no se hubieran juntado en el Chopo, hubiéramos seguido desperdigados todos los punk. Porque hay que reconocer que la banda que comenzó a aglutinar fueron los PND, porque son los que comenzaron a tener los primeros mojas, a pararse los pelos, ¿no? Andrea y todas esas chavas la Andrea fue una de las primeras que se comenzó a parar los pelos de las mujeres. Y los Defectuosos, que fue un grupo que sale de los PND, los Defectuosos que después terminaron siendo rockabilly, ¿no? Pero que al final de cuentas fueron parte de los que comenzaron a sembrar esa semilla, esos grupos que te menciono. Y dentro de los PND surge el primer colectivo, ya netamente punk, que es Colectivo A. El Colectivo A es el primer colectivo netamente punk que incluso hace exposiciones en coordinación con el CREA. Y se llama Caos Urbano 1 y Caos Urbano 2, que lo hacen ahí en la glorieta de Insurgentes. Y es donde yo considero que ahí fue el parteaguas importante de que el punk se extendiera a todos lados. Porque mucha gente comenzó a bajar a ver esa exposición y ya llegaban a su colonia y comenzaban a decir que era el punk. Y ahí fue cuando comenzaron a crear más colectivos. Otro afín fue el Iti, ¿no? El Iti, todo un ícono personaje de Ciudad Neza, que él sí vivía las 24 horas como punk. Andaba por toda la ciudad, y yo creo que era de los pocos personajes que podía circular en cualquier tipo de colectivo, en cualquier tipo de segmento punk de la ciudad. Ahí lo reconocían desde los del Molinito
que eran considerados los más destroyers o salvajes, supuestamente sin ideología, pero que vivir en ese rasgo pues era otra cosa. Yo creo que sigue siendo otra cosa. Él podía estar ahí, lo reconocían los PNV, ¿no? Los Punk Lovers Dice. Él participaba del MP, ¿no? O de las bandas unidas de Mesa. O sea, era un personaje, ¿no? Entonces yo un poco tenía contacto con este tipo de punks. También reconocía mucho a los anarquistas, que no eran punks, pero los trataban como punks. Un fanzine que se llamaba el Fanzine contra Violencia, que eran netamente anarquistas. Pues presumo un poco. A raíz de que empezamos a participar en la sección de español, también empezamos a meter más noticias del lado latinoamericano, ¿no? Como estamos más pendientes, más compa cubano y yo, y incluyendo en la escena neoyorquina, ¿no? También con las bandas punk, con los grupos anarquistas, con los grupos solidarios, empezamos a crear vínculos y el periódico empezó a ser también el medio de expresión no solamente de anarquistas, pero de varios activistas de un espectro más amplio que el anarquista. Y pues eso, el periódico se enriqueció con nuestra participación. Después decidimos venirnos aquí porque estaba toda la movida de contra celebración del 5º centenario y había muchas actividades por acá, que para mí fue un momento histórico importante porque fue cuando surgió esta coordinación aquí en México de 500 años de resistencia negra, indígena y popular, que ya nos aglutinaba el espectro de marginales, de izquierda antiparlamentaria. Entonces había como una ebullición política, ¿no? En ese tiempo acá. Y venimos y con el apoyo de los compas empezamos a producir aquí el periódico en español y en inglés, pero ya un periódico completamente en español porque se distribuye muy bien acá. Y mandábamos los ejemplares a Estados Unidos, que se llevaba a vender más el de español que el de inglés allá en Estados Unidos. Por eso te lo presumo, ¿no? Porque le echamos muchas ganas. Comenzaron a surgir muchos colectivos y dentro de ese colectivo que se dio cuando ese colectivo fracasa, surge otro colectivo de las cenizas de él y de otros colectivos que se llama el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva, que yo considero que el colectivo Cambio Radical Fuerza Positiva fue ya el que hizo que estallara la bomba completamente, porque el colectivo Cambio Radical comenzamos a tener reuniones en el Museo del Chopo afuera y comenzó a llegar gente de todos lados, gente que incluso muchas veces nomás llegó a ver qué era el punk, gente que yo recuerdo, incluso ahí un chavo que llegó y dijo, bueno, yo no sé lo que es el punk, pero yo vengo a enterarme, y ese chavo con el tiempo comenzó a meterse más al punk, ¿no? Ricardo Pino, Toby, que comenzaron a meterse más a partir de ese momento cuando llegaron allí a juntarse con nosotros. Y yo siento que eso fue el colectivo que más extendió el movimiento punk, porque comenzamos a tener intercambios con bandas, por decir, con la banda Floyd de Aguascalientes, con un colectivo que se llama Diarrea y Chorrillo, de ahí de Querétaro, con un colectivo de bandas unidas de allá de Guadalajara, que fue el primero que hizo una tocada de punk en Guadalajara con Antigobierno, SS-20 y Decadencia, no creo que otras bandas fueron. O sea, como las bandas tuvimos el acercamiento del colectivo Cambio Radical, en el cual yo milité más de 20 años, ¿no? Entonces, hasta ya el próximo año se cumple 30 años del colectivo, y como todos los movimientos y organizaciones tienen sus altas y sus bajas, ¿no? Pero sí fui el que militó más. A raíz de ahí también apoyé varias organizaciones como las Chaps, que era un colectivo de puras chavas, y después del tiempo me involucré un poco con la Biblioteca Social de Reconstruir, que es una biblioteca anarquista que fundó un refugiado español, y también de ahí llegué a la UPL, que era un colectivo más de los 90s, a lo que fue el Cambio Radical, pero ya hacia los 90s. Entonces yo ya estaba un poco veterano, era el veterano ahí del colectivo, pero también me involucré un poco con ellos. Entonces te puedo mencionar eso. También participé
en el colectivo el grupo de apoyo a presos políticos La Cruz Negra Anarquista, fui fundador también de aquí, y estuve en la organización sindical es una organización narcosindical que se llama Mártires de Cananea. Allá no tiene tanto que ver con la música, ¿no? Pero siempre yo estuve vinculado con las bandas porque a raíz de mis bandas organizaba conciertos para algunas veces proyectar ciertas ideas o recaudar fondos para estos movimientos. El Falso Magazine. El Falso Magazine, que fue uno de los primeros fanzines, porque el Amaya comenzó, el Rebelde Punk comenzó a sacar su propio fanzine, pero más enfocado a él, se llamaba así Rebelde Punk, su fanzine, y luego el Amaya sacó otro fanzine. Y de ahí ya el Caramelo, que fue otro de los más representativos, el Motín, y el que sacaba el colectivo Cambio Radical, el puro pinche ruido que sacaba el Thrasher. Yo creo que el punk sí tiene una gran aportación a nivel global y local, es la perspectiva estética que rompen con todo. O sea, ¿qué es lo que rompen con la cultura en México? El punk. Uno, la forma de baile. O sea, el slam rompió, hay un antes y un después, y no es el punk. Las formas de comunicación autónoma a través del fanzine fueron los punks y está documentado. Pues ya yo participaba en los fanzines yo era de las que organizaba, coordinaba, impulsaba la cuestión de nuestros propios medios, ¿no? A mí la consigna que más me gusta es el hazlo tú mismo. Y bueno, pues me gustaba manifestarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, como tal, yo empujaba, yo impulsaba a que nos moviéramos en ese sentido, ¿no? Desde los punks que hacíamos los fanzines, después te digo, vine esta idea más concreta, más madura de Love and Rage, Amor y Rabia, y me enganché con la onda de medios independientes, medios libres, desde entonces. Ahí estábamos, pero no se nos tomaba en cuenta, ¿no? Se nos tomaban en cuenta como chavos banda, digo, porque todo se enfocaba al chavo banda, todo el chavo banda, pero ahí encontraron que nosotros no nomás éramos chavos banda, éramos gente que creábamos, que proponíamos, que dábamos. Digo. Entonces eso fue lo que comenzó a generar los colectivos, los fanzines, y que el Tianguis del Chopo fue parte fundamental para que nosotros creciéramos, para que nosotros extendiéramos este germen de rebeldía a todos lados, porque comenzó a bajar gente de todos lados. Entonces así fue como se fue expandiendo el punk en todo el país. Y nadie puede decir desde mi punto de vista que yo sé la verdadera historia del punk. No, todos tienen la historia, ¿no? Porque el punk solamente se puede pensar como una historia social. Es una historia social, una historia colectiva. Imposible pensarlo como una historia individual. ¡Nosotros fuimos Xenofobia! En México, pues lo que tengo de mi experiencia que he salido pues a tocar a otros lados, pues sí la ven así como, oye, ven estos cabrones, vienen de México y pues allá viven para la mierda, ¿no? Hay que verlos porque pues si todos sabemos, los medios masivos de comunicación, lo único que pasan sobre México en otros países, en Europa, en Estados Unidos ni se diga, son puras malas noticias. O sea, de que en México mataron, y en México mataron, y no salen de que en México mataron y que México es pura violencia. Y pues para ellos es así como, órale, vienen estos güeyes del DF, de México, y pues
allá viven para la chingada y no, pues hay que conocerlos, pues se les hace exótico, ¿no? Pues porque pues ellos ven que en México solo vivimos bien culero. Y pues ya llegamos y ya les decimos, no, oye, tranquilo, relájate, ajá, no está tan feo México, o sea, México, lo que tú ves en la tele es los medios de comunicación lavan las noticias, ¿no? Y nomás pasan lo malo, no es así, o sea, también hay cosas bonitas y también pues, como punks, también pues sí nos da como un plus porque dicen, órale, no, pues allá sí viven feo, pues órale, esos güeyes sí son punks, ¿no? Pues viven en la pobreza y la chingada y pues nosotros no les decimos, no, así no es México. Y tratamos de darles una idea, tanto a la gente de Estados Unidos como a la gente de Europa, que en México no estamos así, pues. O sea, no andamos en caballo, tenemos sombrero, todos, ¿no? Hay mucha gente ignorante, ¿no? En el extranjero de que creen que aquí en México todo es narco y que incluso pues no existe como el punk y no pueden creer eso, pero yo siento que igual por las redes sociales y todo eso ya hay como más apertura y pues el ejemplo es Acidez, que tocó en Rusia, que ha estado así como tocando como en varias partes del extranjero y que ya están haciendo, o sea, está haciendo, digo, en Tailandia, por ejemplo, los admiran mucho. O sea, ya está haciendo una banda como tal representativa de México y a mí eso me da como mucho gusto porque pues yo he visto como la evolución que han tenido, ¿no? Los he seguido desde que empezaron y me da mucho gusto, ¿no? O sea, como que digo, qué padre que ya una banda llegue a romper esos paradigmas que tienen hacia las bandas mexicanas. Eso yo me refiero un poco más como hacia la gente, no sé, los extranjeros que son de Europa, o sea que igual, porque obviamente los latinos pues sabemos qué pedo todos, ¿no? O sea, entre colombianos, argentinos. Entonces el punk mexicano, pues no sé, tiene su sello, o sea, sí es característico, pero como te digo, hay mucha diversidad, no es como el punk argentino que sabes que es el punk argentino, ¿no? O sea, todas esas banditas que tienen como la misma tendencia como muy ramonera, ¿no? Aquí en México, al ser un país tan diverso, tan grande también, cada quien le pone su granito de arena y se hace una mezcla de, o sea, muchos subgéneros dentro del mismo género de punk. Nos ha ido muy bien por el hecho de que nos ven así como algo exótico, pues como algo que no, algo nuevo, pues una banda de México, ¿no? Por ejemplo, en Europa que nos tocó ir, pues están acostumbrados a las bandas que siempre van bandas de Estados Unidos o bandas de ahí mismo de Europa, pues, pero México es muy raro que vaya una banda de México para allá. Y es como un plus, pues, de que quieren saber, ellos están interesados y nos han hecho también muchas entrevistas de allá preguntándonos cómo está la escena de México, porque en realidad no saben, ¿no? Es pues ya alguien muy conocedor o muy muy curioso, si se mete a investigar, a ver cómo está la escena en México, qué bandas hay, qué música, qué ideas, qué el movimiento, su historia, pero es muy raro pues que alguien en verdad. Y nosotros sí, la verdad, llegamos a platicar, ¿no? O sea, ellos tienen curiosidad, nos preguntan, ¿cómo es la escena en México? Y nosotros pues así esto mismo que les estamos contando de cómo vemos la escena nosotros, se los contamos a ellos, pues que tiene sus contras, pero también tiene sus pros y que les recomendamos bandas, les hablamos un poco de la historia, de cómo está de acuerdo al estado, a la zona, al norte del país, el centro, el sur. Y nos da mucho gusto, pues, poder compartir eso y que la gente se interese. Nos ha tocado ver en Rusia, en Suiza, gente que conoce bandas de aquí, a Excluded, Bless Noise. De hecho, en Rusia vi a un muchacho con una playera de Excluded y hasta me tomé una foto con él. Y dije, no manches, qué chido, pues, o sea, que no seamos los únicos que lleguemos hasta allá, pues. Todavía existe mucho miedo de algunas bandas que se dicen punks de venir a tocar a México porque creen que el narco va a llegar y va a arrasar. Y sí, pues al final, tristemente, eso es lo que demuestran nuestros medios disqueserios, ¿no? O sea,
como, no sé, las noticias amarillistas que salen en TV Azteca o en Televisa de ¡ay, decapitados! Y no sé qué, y no ponen como lo bueno que puede pasar en México, ¿no? Siempre es como esa parte de... Entonces, obviamente, eso es lo que les llega al extranjero. Entonces, son como los medios más fuertes, entonces eso les llega y entonces dicen, no, México va a estar bien peligroso. Ahora que tocó H2O, estaban fascinados con México, se tatuaron, de hecho, un sombrerito, Toby se tatuó un sombrerito que dice H2O en verde, blanco y rojo, y escribió todo un comunicado de que se sentía muy mal porque su esposa, su hijo, su mamá estaban muy preocupados de que iban a tocar aquí en México y que ellos mismos decían, híjole, pues a ver qué tal, ¿no? Y que al final amaron México y tan así que se tatuó eso y dijo, es que es la gente más entregada, el público más entregado, conocimos lugares maravillosos y yo vivo en Los Ángeles y en Los Ángeles o en Nueva York también hay o sea, es lo mismo que en México, ¿no? Que en el DF, tocaron en el DF, Guadalajara, parece. O sea, es lo mismo que en esas ciudades, o sea, hay partes como bien feas y hay partes como bien chidas, o sea, entonces creo que los medios de comunicación nos dan una idea errónea de México. Y ahí está, ¿no? El comunicado que hizo el Toby Morsi, a mí se me hizo así como bien chido, ¿no? Que ya una banda importante dentro de la escena old school diga eso, eso hace que las demás bandas quieran como venir. Cuando vamos a Estados Unidos, pues es lo mismo. Yo les pregunto al organizador, oye, ¿y los gringos? ¿Los gringos? ¿Cuáles gringos? Pues sí, yo vine a los Estados Unidos a ver gringos. No, güey, los gringos están en Ajijí, Jalisco, una residencia de poca madre. O sea, vamos a tocar para mojados, para ilegales, para gente marginada. Es una falacia del sueño americano. Para Latinoamérica, creo que el movimiento punk es como que está súper, está bien chingón, ya hay mucha unión, hay mucha fortaleza, hay muchos grupos y mucha gente y todo. Sí, hay un chingo de gente y hablamos un chingo de grupos, pero unión como tal, pues no la hay, ¿no? Tan solo se ven las tocadas, ¿no? En esta tocada de GBH, de GBH, pues, ¿cuántas madrizas no hubo ahí adentro, no? ¿Dónde está la unión, no? Si se supone que vamos por un mismo objetivo, por un mismo fin, ¿no? Y estar en contra del sistema y nos damos en la madre entre nosotros. Entonces, no hay tal unión, ¿no? Hay mucha gente dentro del punk que arruina el punk, así como dicen, que nomás se la pasan criticando, nomás se la pasan viendo qué haces mal, o sea, analizan tu persona en lugar de que analicen la suya, ¿no? Como la frase muy, muy conocida del punk, que analiza tu persona, no la mía. Y pues lamentablemente en el punk hay muchos punks que son así. Que solo ven los defectos, sino Ajá. O sea, en lugar de tratar de ver la virtud, solo ven el defecto y lo recalcan y lo recalcan. Y pues así no se puede mejorar, o sea, más bien tratar de remediar el defecto. Y si la virtud está muy pequeña, el defecto más grande, pues tratar de hacer más grande la virtud o sea, no nomás criticar y criticar, sí, claro. sino, o hacer una crítica pero constructiva, pues con un fin. Estoy en contra de tanta división, ¿no? Así como que quieren así como imponer jerarquías, cuando en esta escena no hay jerarquías, no hay de que, pues yo por ser más grande y tú por ser menor, no puedes hacer esto, no, aquí debe de existir como igualdad, sin jerarquías y sin divisiones. Yo pienso que es lo que no ha dejado como que crecer más esto, no es tan grande, pero estuviera más, no demasiado, si no existiera tanta división, jerarquías tontas, que la verdad, pues, ahora sí, la vieja escuela, los de antaño nos han enseñado tanto y nosotros lo seguimos aprendiendo, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, solo estoy en contra de divisiones, no de otra cosa. Y así, al pasar del tiempo y de los años, que vengan más y más generaciones, como que no cerrarse, no decir, es que yo soy el único punk, o no sé qué, o sea, aquí no hay nada, ni nadie es dueño de nada, ¿no? Es libre como lo manejamos, ¿no? La libertad ante todo.
y tiene que ser 100%. En mi persona y como banda es lo que yo llevo a cabo. La libertad siempre llega nueva bandita, vieja bandita, le aprendo a todos yo le aprendo. Y no por ser antaño o nuevo, pues no, tú no, al contrario, debe existir así como que unión y hermandad, pero es difícil. Pero si uno mismo lo lleva a cabo, pues yo digo que vas como que aportando un granito de arena a eso. Es que es bien difícil, ¿eh? Nunca vas a tener a la gente contenta, ¿no? Y menos a los punks nunca están contentos con lo que se hace, ¿no? Los punks, si haces un trabajo bien hecho, dicen, no, es que te sientes muy chingón. Y si lo haces mal, no, ¿por qué no le metieron tantitos? Nunca van a estar contentos, ¿no? Y si haces una buena producción, un buen disco, con buena portada y le metes varo, pues es que ustedes tienen varo y pues es que aquí no es de eso. Y si lo haces mal, no, güey, ¿por qué no le metieron un poquito? Se hubiera oído mejor, se hubiera escuchado mejor. Y si le metes mucha producción, te dicen, no, es que debería de haber sido que se oyera más crudo, como más sonido de la calle, por fin que no se entiende. En la escena punk en México es lo que le falta, ¿no? Que estos individuos, no hagan de las suyas queriendo corromper a los demás punks y implementando ideas como quieren que piensen los demás, porque pues, se supone que somos libres. Y si estamos en este rollo es porque no nos gusta que nos digan qué hacer. Y pues en el punk existen muchos que te dicen cómo debe de ser y cómo debes de vestir y qué debes de hacer y cómo debes de pensar. Y si no, para ellos no eres punk. Entonces yo creo que ese es el primer detalle que a los mexicanos, a la escena punk nacional, nos haría falta cambiar. Inclusive en un rato también decidí no hacer tantos conciertos porque realmente hubo una época que la gente nada más iba a los conciertos y ya se pierde la idea real de si vas a los conciertos conoces gente para realizar también otras actividades, ¿sí? Esa es la idea principal para mí de lo bueno del movimiento punk, que los conciertos generan ese encuentro para que se conozca la gente y puedan realizarse otras actividades aparte de la música, ¿no? Porque mucha gente también es válido que vayan y se diviertan y se olviden de sus problemas, pero irse a drogar y ponerse pedo y irse a pelear como que no es la idea del movimiento punk, en mi parecer. Y a mucha gente parece que eso tienen la idea todavía desde hace 30 años, ¿no? Y eso para mí no es. Otro punto que yo veo también es del lado de la banda, ¿no? Que nosotros como banda abajo de un escenario es que pues nos gusta mucho ir y porque somos punks no pagamos, ¿no? Y dices, chale, ¿quieres ver una banda chida? Y aparte que no te cobre nada, también su trabajo les ha costado y a cada rato portazo, ¿no? Que viene tal portazo, y digo, no se vale, y que deben como que un poco hacer conciencia a este público que pues cuesta el audio, también gastan sin pedos en las chelas y ponerse hasta el pilín y la banda ni la disfrutaron, entraron de a gratis y eso es como una parte mala también que yo veo por parte de la escena como banda punk, ¿no? Pues eso siempre ha sido desde el principio, ¿no? El fabuloso portazo y todo, y que pues es que es difícil, ¿no? Porque algunos promotores sí van para lucrar, pero pues no lucrarían si las bandas no colaboraran con él, porque inclusive muchas bandas luego quieren dónde tocar y el promotor luego a veces se aprovecha de eso, ¿no? Pues yo cobro y no les pago nada, ¿no? Y la gente quiere ver a las bandas, ¿no? Y por lo mismo te digo, en los colectivos sí nos organizábamos a un precio justo y la misma banda se organizaba para que no dieran portazos, porque estábamos generando otras actividades, no nada más la musical, ¿no? Porque la gente piensa que a veces si no va a un concierto de un grupo internacional es como si le pusieran falta o no sé, o lo va a demeritar le quita menos grados de punk o de metalero o lo que sea, ¿no? No solamente es del movimiento punk ese sentir, es una estupidez, ¿no? Entonces, por eso te digo que a veces el movimiento musical como que se encajona un movimiento. El movimiento punk es más que grupos de música y solamente ir a los conciertos, que está chido, porque digo que conoces gente, pero irse a drogar y a pelearse y a ligar, pues no es como lo bueno del punk. Con eso de que dicen que están en contra del capitalismo, digo, pues es que es incongruente, ¿no? No puedes estar en contra del capitalismo si manejas capital, ¿no? No se puede.
Digo, y hay maneras, por ejemplo, yo estoy en contra de los portazos, ¿no? En contra de supuestamente hacer boicot a una tocada, que porque el que la organiza es un capitalista. Pues no hay mejor boicot que no asistir, ¿no? No asistes, no les das tu dinero, no les consumes ni cerveza, no les consumes nada, y pues es mejor boicot, ¿no? Y mover a tu gente, a tus amigos a que no asistan, es mejor boicot que ir a hacer desmadres, porque tiras la puerta, ocasionas daños, daños que se tienen que pagar, y de todos modos, estando adentro, les va a estar consumiendo cerveza. O sea, a final de cuentas, no es boicot lo que haces es nomás que no quieres pagar la entrada. Está mal. Aquí el problema, regresamos a lo mismo, a lo que son los tabúes y ese estigma, ¿no? No, es que hay dinero de por medio, eres capitalista, no la chingues. Y de verdad, me he dado sorpresas con bandas que se supone que son activas en una esencia o en su propia sociedad, hablando de no lucro, y son las bandas que llegan aquí a México y cobran miles y miles y miles de dólares. Y no voy a decir sus nombres, no tengo por qué hacerlo. Pero entonces de repente se critican aquí a bandas que porque piden un viático para moverse o algo. De verdad, tenemos que cambiar un poquito ahí el contexto de las cosas. En este caso, nosotros como Garrobos hemos participado en eventos en donde vamos a tocar totalmente gratis, cuando el apoyo es totalmente justificado. Si vamos a un evento donde se está cobrando una entrada, claro que merecemos como grupos y toda la gente que está alrededor de seguridad, de la gente que pone el equipo, de la gente que, todos los que trabajan, obviamente es un trabajo. Ya lo dijo Emiliano Zapata, la tierra es de quien lo trabaja. Así de simple, desde 1910, antes de Emma Goodman, ¿no? Ella fue como 1917, la de las primeras anarquistas. Entonces, por favor, banda, cambiemos eso. Para ustedes de repente es fácil, ¿no? Ay, traer una banda es capitalista. No, es un gran esfuerzo y me consta que en la organización de Bamán, que he estado muy cerca, nos ha tocado ver en ocasiones que los grupos, pese a que se les pague, no llegan. Tal así fue el caso de unos señores por ahí, bueno, ya ni mencionarlos, ¿no? Pero que destruyeron un lugar totalmente lleno y todos esos gastos se cubren, se tienen que pagar. O sea, de verdad, tenemos que cambiar un poquito eso. Obviamente entiendo la situación de cómo debe manejarse el punk como una forma de vida y no como una moda. Eso lo entiendo perfectamente, pero eso no tiene nada que ver que tengamos la oportunidad que alguien como Bamam Records se aviente el tiro de traer bandas mexicanas. Y mis respetos para Toluco también, que ha traído a bandas punks radicales totalmente a México, y así Perro Verde, hay varias organizaciones. Mi respeto para ellos, porque no es una escena fácil para trabajar. Una escena donde tú inviertes todo y puedes perderlo todo. Del futuro del movimiento. Precisamente eso es una buena pregunta, porque muchos relacionan la palabra no future, no hay futuro, el punk, ¿no? El punk no hay futuro. Pero cuando nosotros en bastantes pláticas y conferencias que hicimos y juntas dijimos, sí, no hay futuro, porque el futuro se basa en tus acciones de hoy. Hay que vivir ahora el presente. Por eso no hay futuro. El futuro va a repercutir tus acciones de hoy en el mañana, pero no importa el mañana porque no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos lo que puede pasar ahorita, lo que estamos viviendo el ahora. Por eso ahora el punk ahora es ese no future, no futuro, porque no debemos preocuparnos por el futuro, sino por el ahora. Tenemos que hacer acción ahora, ¿no?
Si no, no va a haber futuro. Es lo que decían los punks. Entonces, si no hay futuro, entonces ya pues me drogo, me muero, ya no cuido mi ambiente ni me relaciono con la gente. Todo es destrucción, ¿no? Es como darse por vencido, dar la razón, ¿no? Pues nosotros percibimos esa frase de no future, no futuro, porque las acciones de ahora son las que van a repercutir en el futuro. Entonces yo siento que sí va como un poco en crecimiento, pero de una manera ya más ordenada, no a diferencia, no a como era antes de que era ir a un toquín de punk y a ver si salías vivo, ¿no? Y ahorita ya es más tranquilo, está chido. Creo que va bien, creo que habemos mucha gente que estamos trabajando por ello, para que salga pues chido. Siempre la frase de, yo digo que el punk no muere, solo se está transformando, porque hay otras generaciones que lo van a hacer que tenga otra vida, otro aliento de vida, porque no nada más somos nosotros, sino que ya hay gente que viene ya con ese gusto, chavillos que de repente los ves, ay güey, tiene como 15 o 16 años, qué chido, ¿no? Que estén impulsando y también están creando, ¿no? Hay unos chavos que están haciendo el México Bárbaro, es un fanzine, y son morros. Están retomando un poco el legado creativo y musical. Yo digo, por eso el punk no va a morir, va a seguir en una dinámica de evolucionar por él mismo. No que vengan otros ellos van encaminados a hacer que el movimiento punk evolucione. Pero el punk no muere. Pues siento que va a seguir siendo igual. La verdad, el punk es algo muy original y muy así, no va a evolucionar tanto. Musicalmente puede ser que sí, ideológicamente creo que ya no. O sea, ideológicamente, a mi manera de pensar, vamos a seguir pensando lo mismo. O sea, porque si llegara a ver una evolución en mi punto de vista, como que se saldría ya de la rama punk, ¿no? De la contracultura que es, ¿no? O sea, pues ya, ¿dónde quedó el punk como raíz? O sea, entonces, creo que va a estar así estable. Y pues, en mi mayor punto de vista, espero que la escena sea más unida. Espero que se hagan más cosas sobre el punk. O sea, espero también que México siga también creando bandas nuevas y que salgan a darse la luz, a conocer, eso espero. Espero que en el futuro podamos nosotros ayudar a esas bandas nuevas, a esas bandas emergentes que han salido, para que también ellos salgan al exterior y también salgan a conocer, y también salgan a poner la idea y su pensamiento por medio de la música en otros países. Y en el futuro del movimiento punk mexicano es de que nunca nos vamos a acabar. Y aquí en DF lo puedes ver y somos muchísimos y espero seamos más y más y más y más. Seguirá teniendo esa fuerza y esa rabia que es característica de la banda mexicana, y yo no creo que cambie mucho el tupa tupa. Yo creo que seguirá siendo una característica del punk mexicano. El futuro es ese, que seguirá más vivo que nunca, con nuevos bríos, y seguirán existiendo más conciertos en México. Yo sigo con eso de la división y todo eso, o sea, que ya no existe división, porque es lo que nos da, creo que en toda la madre a esto. Sé que críticas buenas, malas van a existir y te ayudan, ¿no? Creo que ambas te ayudan a todo. Y tanto gente buena, mala, pero la cosa es de aprender, no aprender de lo malo o lo bueno, no cerrarte en nada, al contrario, siempre alimentarte, porque cada persona te alimenta, y te alimenta para bien, te alimenta para mal, pero de que te alimenta en algo lo hace. Y digamos, lo que se comparta, no que se compita, o sea, tú compites por algo que ni siquiera es competencia, ¿no? Aquí lo ven algunas personas como competencia, y nosotros solo compartimos, ¿no? Yo como persona comparto, no compito en nada, apoyo en todo lo que se pueda, solidaridad, unión, libertad, tanto para hombre, para mujer,
que entre mujeres no exista lo que la sociedad ha marcado, ¿no? Que lo marca cuestiones raras, que la misma mujer aquí y el hombre haga la diferencia. Por algo estamos en esto, porque según pensamos y creemos y actuamos diferente, entonces hay que hacerlo, ¿no? Pensar, actuar diferente. Es un movimiento que ya lleva más de 30 años en nuestro país y está vigente. Mi respeto y admiración para las bandas que han resistido tanto tiempo y siguen siendo representantes de una escena tan importante como lo es esta esencia que ha marcado generaciones, no solo en México, sino en el mundo. Algo que se nos hace chido como representar en nuestra música, en nuestras letras, es de que las ideas no mueren, pues, o sea, pasan los años y de hecho tenemos en nuestras portadas un personaje que es una calavera, un esqueleto punk con su cresta y su chamarra de estoperoles. Y pues representa eso, pues, de que aunque estés muerto, sigas siendo punk, pues, o sea, punk hasta la muerte, que no o sea, aunque generaciones pasen y pasen y pasen, la idea siga, pues la idea punk como nació sigue pasando hasta pues los años que pasen, pues va a seguirse conservando esa misma esencia, esa misma idea de pues, rebelión, actitud, lucha. Pues que es algo que no, o sea, mientras el país no esté bien, van a seguir estando ahí los punks renegando de la situación. Futuro para el punk rock mexicano, pues algo que nos saquemos la lotería ahora este 15 de septiembre y gritemos, ahora sí, viva México, cabrones. Si no nos la sacamos, pues aunque grites, no va a haber ningún cambio. Tiene que haber una ruptura, pero la ruptura ya no viene por las pasadas generaciones. Yo digo que si las pasadas generaciones se ponen las pilas, reflexionan sobre su trabajo, sobre su creación, sobre lo que fueron, esa va a ser una verdadera herencia a los nuevos movimientos. Y que los nuevos movimientos resignifiquen y creen nuevas palabras para nombrar lo que están haciendo. Ahora sí, como decía que hace, ponga muerto. Entonces, tienen que apropiárselo las nuevas generaciones y nombrar de manera distinta eso que están haciendo. O sea, efectivamente sí que muera el punk. El punk ha muerto. Pero ¿cómo le van a llamar al nuevo niño? Eso le corresponde a las nuevas generaciones. Eso es lo que creo. La herencia está ahí. Yo digo que es una buena herencia. No estoy utilizando esas metáforas, pero creo que es bien conveniente en tiempos en que se piensa que la herencia de las anteriores generaciones no vale la pena. Pero si la saben apropiar y darle la vuelta y darle otro nombre, yo creo que ahí están las rupturas. Ahí está. Ahí está, por decirlo muy hasta coloquialmente, ahí están las posibilidades del futuro de lo que algún día fue el punk. Las expresiones, por ejemplo, rescatando el rollo del punk. El punk fue una expresión que viene de una expresión juvenil, radical. Y para mí las expresiones juveniles ojalá que sí estén en los nuevos pensamientos, en la radicalidad, en la rebeldía, más que irse a un camino de obediencia y seguir el destino que te ha dictado el sistema. O sea, siempre es válido y siempre te abre caminos. Y si no está en la juventud, ¿en quién va a estar? De repente hay adultos más revolucionarios, pero esa sangre que tienes a los 20 o a los 15 o a los 18 tiene que hervir, tiene que estar fuerte, tiene que buscar caminos, porque este mundo está bastante mal. Entonces, si no hay esa búsqueda, si no hay
ese latir de la sangre hacia buscar otros caminos, ¿a dónde vamos a ir? Entonces, ser joven es estar vivo. Entonces, muchos jóvenes no están vivos. Hay que ser auténtica hablando de los punks o de cualquier otra cuestión. Todos tenemos los elementos necesarios y las habilidades necesarias para tener unas sociedades mejores. Entonces, nada más hay que dejar a un lado los egos, respirar profundo y concentrarnos y escuchar la voz interna que nos guíe para un mejor vivir. Un mejor bien vivir, un bienestar individual y social. Eso sería, creo, de mis conclusiones a las que he llegado, ¿no? Todo el mundo tenemos las habilidades para enfrentar lo que sea, solamente hay que dejar al lado el ego y enfocarnos en lo que se tiene que hacer para alcanzar eso. ¿Tu voz interna qué te dice? Mi voz interna que me dice paz. Paz. Y entonces estate en paz, quédate en paz. Está en paz. Paz. Hierro, cristal y cartón se funden en la ciudad podrida, Capital Punk. Esa es la historia del Capital Punk. Check the check. Histeria. Liberación.